Buenos días todavía a todos. Primero el agradecimiento por la invitación a mi amigo Guillermo Iraola y a todo el equipo de la Escuela Hotelera. El agradecimiento a Compet por permitirme contarles un poco de mi experiencia y lo que hemos ido avanzando en el tema de ecoturismo y formación. Y creo que hay grandes retos en los cuales podemos trabajar de manera conjunta. El otro día escuchaba un video donde Arnold Schwarzenegger decía que es imposible hacer las cosas solos y él decía, pues he sido Terminator, pero incluso Terminator necesita apoyo, ¿no? Y ayuda. Y creo que esta posibilidad de formar redes es fundamental para generar un avance y lo que yo trabajo. De una persona a la que estimo mucho, ha sido gerente de la empresa de ecoturismo más grande en nuestro país y él era indígena, él es indígena. Don Guido Mamani, él vive en San José de Chupiamonas, y tras un proyecto en el cual habíamos invertido cerca de $1,500,000 para generar una iniciativa de turismo de base comunitaria en medio del Parque Nacional Madidi, un poco tratando de molestarlo, le dijeron, después de este $1,500,000 que se ha invertido en el emprendimiento de turismo, ¿qué pasa si mañana el albergue se quema? Y él le dijo, no hay ningún problema. Yo ya sé el camino que hemos recorrido y he aprendido cómo podría ser uno nuevo. Y eso es algo que nadie le iba a quitar. Lo que nosotros construyamos en conocimiento, en aprendizaje y en capacitación no nos los quita nadie. Entonces quiero empezar con esta pequeña reflexión de don Guido Mamani. Entonces, quería repasar algunos indicadores de Bolivia. ¿Dónde estamos parados? He trabajado en casi todos los países de Sudamérica, excepto en Paraguay y Uruguay, y sé que las realidades pueden ser un poco diferentes, pero hay cosas que nos pueden unir muchísimo. Entonces voy a mostrar un poco la realidad de Bolivia para que empecemos a entender dónde estamos parados y de dónde viene la mayor parte de la experiencia que hemos recogido en el campo. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, y a veces son poco confiables, ¿no? Más o menos tenemos 832,000 llegadas de visitantes anuales a Bolivia. El ingreso por turismo receptivo del país son $692 millones. El ingreso promedio por turista es de $785.3. Es interesante cuando lo contrastas y las estadísticas internacionales nos dicen que el turismo de naturaleza genera hasta más de $1,000 por turista en cada una de sus visitas. Entonces, probablemente los turistas de naturaleza que vienen a nuestro país nos levantan este número que contrapone a otros que vienen a hacer otras actividades. La industria de viajes y turismo aporta $1,012 millones. El porcentaje del aporte al Producto Interno Bruto es del 2,8%. En realidad, lo que decía el ministro Cox, pues tiene razón, nuestro aporte como sector a la economía nacional es relativamente pequeño cuando se compara con minería, con hidrocarburos. Sin embargo, esto tiene la trampa de que no se invierte nada en turismo. Entonces, es imposible generar más si no inviertes más, ¿no? Es un tema de políticas nacionales y dónde están paradas. Y genera más o menos 116,000 trabajos y un total de 2,4% de los trabajos que hay en el país son turismo. Probablemente si comparáramos el porcentaje de gente que trabaja en otros sectores como minería, hidrocarburos, etcétera, veríamos que el aporte a la economía es más grande, pero no sé si el porcentaje de trabajo que está en eso sea tan grande como para que justifique toda esa inversión si estamos hablando de políticas sociales, ¿no es cierto? Algo que, creo que me he pasado una. Aquí algo se ha desordenado, pero bueno. Algo que debería marcar el camino de cualquier sector es nuestro análisis de competitividad. ¿Y qué es competitividad? No es solamente algo que me gusta pensar, es que la competitividad no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Más bien es una carrera que es una maratón con obstáculos, pero también con postas que van cambiando y en la cual en el largo plazo tú tienes que tener una estrategia que te permita continuar en la carrera y seguir adelante, y eso implica innovación, trabajo en equipo, cambios, adaptación, ¿no? Que son cosas que necesitamos todo el tiempo. El World Economic Forum
Estoy chipado aquí. Ah. Entonces, el World Economic Forum hace un relevamiento de cómo están nuestros indicadores de competitividad y me encanta utilizar esta herramienta porque nos permite hacernos una radiografía vista desde afuera, ¿no? Cuando tú vas al doctor y empiezas, me duele la rodilla y claro, empiezas a pensar y he visto en YouTube que podría ser esto, entonces puedes tener la posibilidad de terminar con un cáncer cuando realmente lo que tienes es un resfrío o al revés. Es necesario que alguien te vea de afuera y esto es un buen instrumento. El índice de competitividad de la industria turística que plantea cada año el World Economic Forum nos permite vernos un poco desde afuera, tal vez de una manera más subjetiva, ¿no? Perdón, más objetiva, ¿no? Entonces, nos dice que más o menos la competitividad en general de Bolivia es bastante baja. La competitividad que he querido utilizar, hay varios índices que emplea el World Economic Forum y uno de ellos es la competitividad en el mercado laboral y de recursos humanos, donde estamos en el puesto 111 de 138 países evaluados. O sea, nuestra competitividad en el mercado laboral turístico es muy baja. La competitividad en la industria del turismo en general, ¿dónde está Bolivia en general en el mercado turístico? Estamos en el puesto 99 de 136 países, pero hay cosas que me parecen interesantes, que pueden ser nuestra ventaja competitiva. ¿Por qué invertir en ecoturismo y no en otras formas de turismo? Evidentemente no vamos a invertir en playa, ¿no? O en sol y playa, no es nuestra vocación. Tenemos otras alternativas, reconozcámoslas y aprovechémoslas. Es uno de los países más megadiversos del planeta. Tenemos, como decía el ministro Cox, tenemos una gran posibilidad en culturas vivas que podemos aprovechar. Esas son nuestras posibilidades. Compitamos con esos elementos. Entonces, en recursos naturales somos el 36º país. Evidentemente tenemos cosas que tendríamos que mejorar. Un solo parque nacional, el Parque Nacional Nuelque Mercado, está catalogado por la UNESCO como sitio de patrimonio natural. Y tenemos el Parque Nacional Madidi con la mayor biodiversidad del mundo, el área protegida con mayor biodiversidad de todo el planeta, que no es patrimonio de la humanidad. Algo le hemos fallado ahí, ¿no es cierto? El Noel Kempes es espectacular, he trabajado ahí durante casi 4 años, he trabajado también en el Madidi. Oye, ¿por qué no los dos, no es cierto? U otros más que tienen muchísimas posibilidades. Entonces, entrando al tema de la competitividad en el mercado laboral, que es un tema que hace a las necesidades de capacitación, vemos que hay factores que son fundamentales. Primero, la facilidad de encontrar personal con habilidades, estamos en el puesto 111, es decir, la necesidad de capacitar a gente es algo que está todo el tiempo en la mesa. Y que no importa el esfuerzo que estemos haciendo desde diferentes instancias académicas, es insuficiente todavía. Hay un mercado que puede acoger a mucha más gente. Hay otros temas que son importantes, el grado de la extensión del entrenamiento del personal, estamos en el puesto 128, es decir, el personal que encuentras es personal que normalmente no está completamente capacitado, ¿no? Que no tiene todas las habilidades para tratar con un mercado con requerimientos de calidad mucho más exigentes. Veremos qué es el turismo de naturaleza y simplemente un sobrevuelo de la parte internacional, ¿no? 7 a 10% del turismo mundial es turismo de naturaleza, 77.000 millones de dólares se mueven en el mundo por el turismo de naturaleza, es decir, cada vez más gente está interesada en conocer lugares como por ejemplo el avistamiento de ballenas, el ver los grandes mamíferos en África, pues todos quisiéramos ver que a los mamíferos antes de que se extingan, ¿no es cierto? Es algo que está en el tapete. Hemos crecido con y vemos constantemente el Nat Geo Wild, vemos Animal Planet y nos motiva a hacer este tipo de visitas y es un mercado de grandísimo crecimiento. Solo en México tienen 23.9 millones de dólares de ingresos anuales por observadores de aves. Claro, tienen un mercado muy cercano que es Estados Unidos, probablemente el mayor emisor de birdwatchers en el mundo. Y bueno, las cifras hablan por sí solas, es decir, es ahí donde tenemos que hacer una inversión porque hay una posibilidad de mercado, hay una posibilidad de desarrollo económico y tenemos los recursos naturales y puedo hablar por toda la Sudamérica que conozco y la Centroamérica que está al lado.
que he visitado y tenemos una riqueza grandísima. Más del 40% de todos los seres vivos que habitan el planeta habitan en nuestro continente. Entonces tenemos una grandísima posibilidad. Hace unos años tratamos de definir qué era el ecoturismo para nosotros, para los bolivianos, ¿sí? Y habían algunos elementos centrales que son comunes a varias definiciones que podemos encontrar de The International Ecotourism Society, de la UICN, etcétera. Pero tenemos algunos elementos que son interesantes. Lugares naturales conservados, lugares que todavía podemos aprovechar. Si pensamos en Bolivia, más del 22% del territorio nacional está bajo algún tipo de manejo como área protegida, ya sea nacional o subnacional. Con fines recreativos y de aprendizaje, y aquí hay un elemento que es muy interesante. No solamente vas a echarte una playa a ver pasar las olas, vas a aprender sobre el lugar que estás visitando. Me encanta echarme en una playa y disfrutar del sol y unas buenas caipiriñas. Sin embargo, es importante llegar a un lugar, conocer a su gente, conocer dónde estás visitando, conocer los lugares históricos, su historia, sus culturas, sus tradiciones, y desde mi perspectiva, por mi apego a la naturaleza, me encanta conocer los ecosistemas, ver un ave, visitar Costa Rica y no ver un quetzal es como, oye, me ha faltado algo, ¿no es cierto? Bajo normas que reduzcan el impacto ambiental y cultural y que dejen beneficios. Aquí hemos puesto una palabra que es lo que me parece que es insuficiente y es económicos a las comunidades locales, porque los beneficios que trae el turismo van mucho más allá del tema económico, fundamental. Sin embargo, tenemos beneficios, no sé, de empoderamiento de las personas, de capacitación, de enfrentar nuevos retos, la posibilidad de adaptarse a procesos como el cambio climático, los cambios globales que estamos enfrentando, la posibilidad de acceder a una economía de libre mercado en la cual tenemos que competir en igualdad de condiciones con las empresas tradicionales, etcétera. Hay otro tipo de beneficios. Y también que valoricen y recuperen estos valores culturales que pues nuestro viceministro nos explicaba bastante en detalle, ¿no? ¿Dónde se hace ecoturismo en Bolivia? Pues se hace principalmente en las áreas protegidas. Aquí tenemos un diagrama que se ve muy mal, sin embargo, esta es la reserva Eduardo Avaroa, que se lleva la mayor parte del porcentaje de turistas que visitan Bolivia. La mayor parte quiere ir a Uyuni y sus lagunas. Es algo que está inscrito, es medio icónico, ¿no? Y ahora en estas nuevas tendencias del mercado donde vas al país y si no tienes la selfie adecuada, es decir, si vas al Perú y no tienes una selfie en Machu Picchu, pues da igual si has llegado a Lima, a nadie le interesa, ¿no es cierto? O si vas a, no sé, a Ecuador y no visitas Galápagos, oye, te ha faltado, ¿no? Es decir, estabas yendo pero no has llegado, ¿no es cierto? Y en Bolivia nos pasa eso, aunque tenemos lugares fantásticos, estas nuevas tendencias donde si no hay la selfie no hay turismo, entonces tienen que ir a Uyuni. Y es algo que es parte de las tendencias, tenemos que ver cómo las aprovechamos como una dificultad para manejar la sostenibilidad en Uyuni, pero cómo jalamos esa gente a otros destinos también. Y aquí hay un dato interesante, más o menos a las áreas protegidas, que tenemos una estadística un poco mejor que el número de visitas o de gente que llega a nuestro país, tenemos ciertas distorsiones en nuestras estadísticas, dicen que más o menos 882,000 visitantes vienen a Bolivia. Si tomáramos esa cifra como si fuera realmente real, podríamos estimar que más o menos el 20,6% de los turistas que vienen a nuestro país visitan un área protegida. Y ese es un dato interesante porque los que van al área protegida pues tienen que pagar un SISCO, un sistema de cobros por ingreso al área protegida, y nuestras estadísticas son bastante más confiables en este sentido. Quiero hacer una retrospectiva. Yo trabajo con procesos de turismo comunitario desde hace casi 20 años y veo que sí, el turismo comunitario es parte del ecoturismo, pero es una parte. Hay otras partes que son fundamentales. Tenemos que reconocer que las pequeñas empresas que están en un destino, como por ejemplo Rurrenabaque, donde he trabajado varios años, son empresas locales, no son comunitarias, no generan un beneficio a la comunidad. Sin embargo, son emprendedores locales que hacen frente a todos estos obstáculos de la competitividad que hablábamos al principio para poner el producto en el mercado, con todas las dificultades que eso implica. Capacitación, mucha de esta gente no es profesional y aquí tenemos varios problemas, varios retos que tenemos que enfrentar. Primero, hay una realidad de la educación boliviana
y probablemente eso sucede en casi todos los países que he visitado, es decir, si tú estás en Surinam y estás en Paramaribo, más o menos van a tener una buena educación, pero si estás en el sur del país, pues probablemente no vas a tener una escuela con las mismas características y con el mismo nivel de educación que nos gustaría que todos tengamos, ¿cierto? Porque eso permite un equilibrio en la sociedad, sin embargo, no es la realidad. Y también hay una diferencia entre lo que es la educación privada y la educación pública, que normalmente hay una brecha muy grande. ¿Por qué decía esto? Porque ese es el área donde trabajamos. Trabajamos con personas que se pretenden involucrar en la actividad turística, que sin embargo no tienen, la mayor parte van a colegios públicos en el área rural. Muchos de ellos no terminan el nivel de educación primaria, es decir, apenas saben leer y escribir. Muchos de ellos apenas hablan el castellano. Trabajo en una comunidad en el área natural de manejo integrado del Palmar, en medio de Chuquisaca, donde es una comunidad quechua, y solamente llegar a las reuniones y entendernos qué es lo que pretenden hacer es difícil, porque ellos hablan quechua. Yo he trabajado con creo que 18 pueblos indígenas bolivianos, de hablar alguna de sus lenguas, sin embargo no hablo. Entonces necesitamos intermediación en la comunicación, e imagínense a esta persona que sale de la comunidad, que necesita hacer frente a una barrera idiomática para por lo menos hablar castellano, para comunicarse con un mercado interno, y ni hablar de comunicarse con un mercado que viene de afuera, que probablemente no habla nuestro idioma. Entonces son parte de los procesos que hacen esto difícil. Cuando hablamos de ecoturismo, estamos hablando de una operación que podría ser parecida a la de un resort, un all inclusive, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú llegas al destino, te bajas del avión y tienes el transporte del aeropuerto a la agencia, probablemente te suben en el bote hasta el Parque Madidi, y en el Parque Madidi tú tienes tu guía, tu comida, tu cama, tus paseos, todo está incluido, aunque no en el precio tal vez, ¿no? Por ejemplo, si pides una cerveza no estará incluida dentro de tu paquete básico de alimentación, pero todo el resto está incluido. Entonces estás hablando de que la empresa genera toda la rama del servicio completa, toda la cadena de valor, salvo la comercialización, está dentro de la empresa. Eso implica que tienes que tener diferentes capacidades dentro del personal que está trabajando en este sector. Buena parte de la gestión del ecoturismo en Bolivia y en otros países también es comunitaria. El ecoturismo no implica que sea comunitario, pero es la realidad que está sucediendo. Entonces, estamos hablando de gente que no solamente no vive en un centro poblado en el área rural, sino que vive en una pequeña comunidad donde no tiene ni siquiera ciclo secundario. Y eso implica un bajo nivel de escolaridad. Muchos son indígenas, muchos son gente que tiene grandísimo conocimiento del lugar donde están viviendo y los formamos como guías, pero eso no que sean arrieros, es decir, no que conozcan el camino, sino que puedan interpretar ese lugar donde están. Y estamos hablando solo de los guías. ¿Qué pasa con un gerente? ¿Qué pasa con la persona de alimentos y bebidas? ¿Puede seguir dando la alimentación que come regularmente? No, ¿no es cierto? Ya lo decía alguien, creo que era de Panamá o no sé qué decía hace un rato en la pregunta al viceministro, muchos de nuestros turistas terminan yéndose con problemas gastrointestinales por ese tipo de mal manejo que suelen suceder. Entonces, todos estos son retos que debemos ir tratando de solucionar. Hay diferentes niveles de involucramiento, hablábamos de toda esta cadena, pero imagínense, yo no sé cuántos años he ido a estudiar y todavía sigo estudiando, ¿no? Doy clases y soy profesor, pero probablemente soy el que más aprende todo el tiempo. Y tengo que pretender que a una persona en el área rural, en, digamos, 3 meses, en el mejor de los casos, podamos transmitirle todos los conocimientos necesarios para hacer la gerencia de un emprendimiento turístico. Es decir, costos, contabilidad, finanzas, marketing, administración, recursos humanos, en 3 meses. Yo no lo logro, no, yo no aprendería en 3 meses. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero para invertir en esto.
Ya preguntaban, ¿20 millones de dólares para el turismo comunitario? Sí, son absolutamente insuficientes y la mayor parte de los proyectos que se han hecho con la cooperación internacional, principalmente ONG, fundaciones, que tratamos de rascar fondos para llevarlas a un proyecto y cada vez hay menos fondos, esa es la realidad. Bolivia pasa de un país pues de extrema pobreza a dice que estamos en un nivel de medio de desarrollo económico y eso no es del todo cierto, o por lo menos no es del todo cierto en estos lugares donde yo trabajo. Entonces hay que conseguir los fondos para que esa gente tenga alguna posibilidad. Y ese es el involucramiento que necesitamos para generar destinos sostenibles en el largo plazo. Regularmente la gente está involucrada en la gerencia, como guías locales, como gastronomía o alimentos y bebidas, en el tema de hospedaje, pero hay otros niveles de participación donde son fundamentales. Es muy común que tú llegues a un destino donde el responsable de turismo del municipio sea una persona que alguna vez ha trabajado en turismo, ¿no? O sí, yo tengo experiencia en turismo, he viajado bastante, o he vivido en España, sí, pero trabajabas en manufactura, no sé, en textiles. ¿Qué tienes que ver? No, es que ha vivido afuera, entonces tiene más capacidades que el resto. Entonces termina siendo el responsable de turismo del municipio. Y tenemos problemas con gestión del patrimonio. No sé exactamente lo que ha pasado, pero el fin de semana se inundó Tiahuanaco. Y ese es un tema de gestión. O sea, ahí hay un problema. Y es una gestión local con falta de capacidades. Hay que pensar en servicios complementarios, ¿no? Pues el mecánico, el que te hace el transporte fluvial, ¿sabe primeros auxilios? ¿Qué pasa si tú te caes o se vuelca el bote en uno de estos ríos amazónicos donde tenemos tanto trabajo? ¿Tendrá las capacidades para solucionar la embarcación, salvar a todos los turistas, no perder el motor y entre medio hacerlos llegar a su destino? Ojalá, ¿no? Pero es algo que estamos todo el día con estos problemas. Y estaba hablando hace un rato de la gestión local, lo mismo sucede en áreas protegidas, lo mismo sucede en municipios, gestión de sitios arqueológicos, que ahora se empieza a promover esto de la cogestión entre el Estado y las comunidades locales. Necesitamos gente realmente capacitada. Entonces, hemos empezado a pensar cuáles serían las currículas necesarias para el desarrollo de estas capacidades locales. En algunos casos ya las hemos probado, algunas funcionan con mayor éxito que otras, pero hemos empezado a desarrollar estas currículas mínimas. Aunque está muy pequeño, justo mi antecesora, la primera persona que habló, hablaba de emprendedurismo, ¿no es cierto? La gente quiere emprender, quiere hacer sus propios desarrollos. ¿Tiene las herramientas mínimas necesarias para hacerlo? Eso es algo que tenemos que asegurarnos. Y en esa perspectiva vamos a empezar a crear microempresas que después tienen la proyección de crecer en cada uno de estos destinos. Entonces, tenemos una currícula para el emprendedurismo local, con las dificultades que esto implica, la gestión patrimonial, tanto natural como cultural, ¿no? Tenemos la capacidad para medir temas como límite aceptable de cambio, porque ya capacidad de carga en temas naturales no se emplea, ¿no? Tenemos la capacidad para generar normativa, para hacer monitoreo, para asegurarnos que la conservación de estos lugares se asegure para que las podamos operar. Acabo de hacer un estudio con mis estudiantes hace poco en la Reserva Eduardo Avaroa y los indicadores nos muestran que el destino más importante de Bolivia, la Reserva Eduardo Avaroa, cerca al Salar de Uyuni, no es sostenible. Eso quiere decir que todavía funciona muy bien, pero en el futuro vamos a tener un serio desastre en esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Me falta uno. La gestión local del turismo. ¿Cómo hacemos para capacitar a gente que está muy dispersa en todo el país que necesitamos? Responsables de turismo en los municipios, necesitamos responsables de turismo en las áreas protegidas, no solo nacionales, sino subnacionales, que tengan las capacidades mínimas para gestionar estos lugares. Que se aseguren que los emprendimientos privados y toda la operación cumplan los estándares mínimos, que generar normativa específica para cada región, que tengan la capacidad de controlar, supervisar, mejorar la calidad, generar procesos de capacitación, etcétera, en estas áreas pequeñas. Ese es un reto grande, porque no están todos en el mismo lugar. Si yo tengo proyectos en este momento en el Parque Nacional Caía, en el Área Natural de Manejo Integrado en Cotapata,
Uno en el Chaco, en Santa Cruz, otro en Chuquisaca, otro en el norte de La Paz, otro aquí en el área central de La Paz y otro en el Pantanal boliviano. Digamos que yo trabajé con estas 5 regiones. ¿Cómo hago para reunir a las personas que deben trabajar en estos lugares para capacitarlas? Es un proceso muy complejo porque están geográficamente muy separados y los costos de tenerlos en un solo lugar son muy altos. Cuando hablamos de la gestión de operadoras turísticas locales, la mayor parte de estas operadoras están siendo manejadas por gente que en algún momento, y déjenme utilizar otra vez el ejemplo de Rurrenabaque, eran madereros. Se crea el Parque Nacional Madidi, ellos dejan de ser madereros y con el poco capital que tenían se establecen operadoras en Rurrenabaque. Muchos de ellos sin ningún conocimiento del mercado turístico, pero claro, como ya no podían entrar a sacar madera al parque, necesitaban otra alternativa económica que les permita sobrevivir. Y así es como empiezan. Una de las empresas de mayor crecimiento en el país se llama Mashaquipe, es una empresa manejada por personas indígenas de manera absolutamente privada. Sin embargo, ha ido generando iniciativas en el destino a partir de conocimientos que vienen de su experiencia como madereros, pero aprovechando esta currícula que le empezamos a probar primero con Conservación Internacional y el apoyo de la Universidad Católica ya hace más de 10 años. Pero ves que el emprendedor ha podido generar fuentes de empleos, procesos de capacitación en la comunidad, acaba de lanzar una convocatoria en que la capacitación la va a hacer la empresa, lo cual es único. Pocas empresas privadas tradicionales hacen esto, pero fíjense cómo empieza a funcionar desde una perspectiva local. Empresas pequeñas que pueden generar un scaling up hasta procesos mucho más interesantes, ¿no? Guías naturalistas locales. Para mí el eje del turismo y del ecoturismo son los guías locales. Hace 18 años empezamos a pensar, estábamos capacitando a guías locales como podíamos, ¿no? Entonces, pues un curso de 6 semanas y todos tienen que estar aquí sentados porque eso es lo que toma, ¿no? Dijimos, no, no puede funcionar de esa manera. Entonces hicimos la currícula para guías naturalistas locales. Nos reunimos un grupo de gente, pensamos, desarrollamos la currícula y empezamos a implementarla ya el año 2004. Los primeros graduados fueron el 2005, los guías del Parque Nacional Carrasco. De esos guías, la mayor parte siguen trabajando, lo cual es bastante interesante. Tienen 13 años en el negocio. Esta gente ha generado sus capacidades desde ser pues campesinos de la región más complicada del país en ese momento, productores de coca la mayor parte, y trabajan en turismo hasta el día de hoy. Pero ese proceso nos tomó 780 horas de clases. Ahora imagínense que ustedes son un campesino que tiene que llevar comida a su casa, pero además tiene que ir a pasar clases 780 horas. Y los proyectos no son infinitos, es un tiempo de duración en el cual tienes que, de alguna manera, embutir, ¿no es cierto?, todo en el tiempo más corto. Eso implica, no trabajas, no llevas comida a tu casa, pero vas a tu capacitación con la esperanza de un futuro mejor. Esa es la realidad. Entonces empezamos a organizar la currícula. Primero tiene que ser teórico-práctica, porque no puedes tenerla en aula durante largas horas, ni yo aguanto más de una mañana pasar clases porque te empiezas a distraer, ¿no es cierto? Pero además esta gente debe ir a trabajar. Entonces lo que hacíamos, una semana de clases, 1 o 2 semanas sin clases. Pero además llevando a los mejores especialistas en cada uno de estos temas con esta currícula mínima, ¿no? Íbamos modificándola y la vamos modificando en cada lugar. Por ejemplo, si estás en el Parque Nacional Caía, el mejor lugar para ver faunas en Latinoamérica, los grandes mamíferos, ¿no? 83% de los turistas ven jaguar, casi todos ven tapir, venados, es un lugar espectacular. Entonces, tu eje tiene que ser en mamíferos. Si tu proyecto está, por ejemplo, en el Capañán, en la Gran Ruta Inca, entonces tendrás que enfocarte más bien en el aspecto cultural. Entonces tiene la posibilidad de modificar esto de manera de los requisitos de cada lugar. Hemos logrado reducir el tiempo de capacitación a básicamente 430 horas, ¿no? Que es menos de las 780 que les exigíamos al principio. Hemos trabajado una pequeña currícula de gastronomía adaptativa. ¿Qué implica esto? No puedes ofrecerles lo que les ofrecerías en la ciudad si no estás en la ciudad, porque el acceso a los insumos
es diferente. Entonces tienes que adaptarte a las necesidades de conseguir los insumos para prepararles, manteniendo una identidad culinaria del lugar donde estás trabajando, ¿no? Entonces hemos desarrollado este tipo de currículos. Y algo que es fundamental es la capacitación por medio de intercambio de experiencias. Hemos desarrollado rutas de aprendizaje para la parte andina, involucrándolo al Perú y Bolivia, y también para la parte amazónica, mostrando principalmente la parte boliviana, con algunos proyectos que teníamos con el Perú. Y eso funciona muy bien. ¿Por qué? Primero es capacitación horizontal, y preguntas lo que dudas, ¿no es cierto? Tú llegas al lugar, ves cómo lo manejan, y después dices, oye, ¿y cómo hacen esto, no? ¿Y cómo haces la distribución de los beneficios que genera la empresa? ¿Cómo minimizas tus impactos? Entonces son temas muy puntuales que podemos manejarlos de una manera más específica. Y ha dado muy buenos resultados. ¿Qué hemos aprendido? Un poco para ir cerrando. ¿Cuáles son las dificultades? El nivel de educación, que es muy básica, las dificultades de comunicación que existen, la compatibilidad entre sustentar a sus familias y capacitarse, los problemas de aceptación de género en ciertos roles. Los guías tienen que ser hombres. Hemos capacitado mujeres, llegaban a su casa y el marido las pegaba, porque ¿qué hacían 3 días viajando con un grupo de gente? Oye, ¿dónde se ha visto eso? Oye, pero el tipo lo hace, ¿no? Él no tiene problemas, él puede viajar con un grupo de gringas y no va a pasar nada, pero ella no. Y las han pegado, ¿no? Entonces son roles que tenemos que romper, que tenemos que fracturar. Interesante, teníamos el proyecto en el CAIA y capacitamos a todos los que quisieran en guiaje. Participaron 3 mujeres, muy buenas guías, y después hicimos el curso de gastronomía. Ninguna de las mujeres quería saber nada de cocina. Todos los hombres participaron. ¿Será que se está rompiendo el rol de género? Espero que sí, ¿no? Todavía es muy pronto para evaluarlo. Tenemos un alto nivel de deserción. La gente que empieza no es realmente la que termina, porque esto implica, tengo la vocación, a veces se meten sin saber a dónde están entrando. Vamos a trabajar en turismo, ya, bueno, turismo. Y al día siguiente aparece un curso de, no sé, de miel. Entonces se meten al curso de miel también. Y se dan cuenta que no era lo suyo lo del turismo y dejan el tema del turismo. O es muy pesado, es muy duro el nivel de capacitación que generamos. Y es un requerimiento de empezar desde las bases y empezar a construir el conocimiento desde cosas que el colegio no les ha dado, ¿no? Y eso es difícil a veces. Nuestro mayor problema son altos costos y la necesidad de recursos. Si el viceministro decía que teníamos 20 millones para 5 destinos, ha sido absolutamente insuficiente, como bien lo decía la persona esta que hizo la pregunta, y para nosotros, desde las pequeñas ONGs que todavía estamos en el país, el rascar estos recursos es difícil y tenemos serios problemas con eso. Ojalá podamos darle mayor importancia a esto, primero desde el gobierno central y después desde la posibilidad de acceder a estos recursos. ¿Cuáles han sido nuestros logros? Tenemos un proceso de movilización social que es importante. El viceministro decía que ahora sí se ha considerado el comunitario dentro de la legislación nacional. Sí, se ha consolidado por gente que habíamos capacitado en las comunidades, que tuvo la capacidad de ser ellos los de decir, necesitamos que haya una ley de turismo comunitario en nuestro país. Hay un impacto económico en comunidades rurales donde probablemente no habría ningún beneficio, donde no habrían posibilidades. Hay mayores posibilidades de conservar este patrimonio natural que cada vez está siendo más amenazado. Acabamos de terminar un estudio y el avistamiento de jaguares solamente en el Parque Nacional Caía genera un jaguar vivo más de 4 veces que ese jaguar muerto para el tráfico ilegal, ¿no? Entonces, nos empieza a mostrar que pues, puede ser un buen negocio. Hay un empoderamiento comunitario que es fundamental. Y se genera la búsqueda de mayores capacidades de inversión propia en capacitación. Es interesante porque les preguntamos a la gente de las comunidades, ya han ganado plata. ¿En qué han invertido ese dinero que han ganado? Y la mayor parte había invertido ese dinero en mandar a sus hijos a los colegios o a las universidades. Creo que va a estar alguno de los expositores mañana que es parte de esta experiencia, que gracias a lo que se generaba en una empresa, él ha podido salir a la universidad, y ese es un proceso importante porque generas valor a la educación y a la capacitación, y la gente la busca. ¿Qué podemos esperar?
Podemos esperar necesidades de personal con capacidades específicas. Los mercados cada vez son más exigentes, cada vez son más especializados. Y no tenemos ese personal. Busquen guías especialistas en aves en Bolivia y van a encontrar, ves, algunos que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Un mercado creciente y con requerimientos más específicos, el crecimiento constante del turismo de naturaleza, mayor necesidad de criterios de sostenibilidad en el turismo. La sostenibilidad está entendida en estos 3 pilares. Si apalancamos lo social, si apalancamos la conservación de esa cultura que está inmersa en lo social, si generamos espacios realmente bien conservados, bien manejados, que no en todos casos son la realidad, y también generamos la sostenibilidad económico-empresarial, donde las empresas son rentables, donde inviertes, pero vas a recibir algo a cambio, entonces vale la pena. Y ahí estás construyendo los 3 factores. Hay amenazas crecientes al patrimonio, hay proyectos de infraestructura que van a dañar áreas protegidas muy biodiversas, hay procesos de apertura de carreteras, hay todo este tema del IRSA, ¿no? Que implica de alguna manera la destrucción de la Amazonía, que son cosas que afectan a nuestro sector de manera directa, porque vivimos de estos recursos. Y podemos esperar un incremento en la competitividad. Si no estamos a la altura, vamos a estar rezagados. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo generar procesos adecuados para el área rural? ¿Cómo hacemos para democratizar estos procesos de capacitación que están en el área urbana, más o menos establecidos, pero que a veces no llegan al área rural? ¿Cómo reducir los costos sin sacrificar la especificidad y la calidad? Porque podemos dar capacitaciones generales. El caso de Rurrenabaque, donde la universidad empieza a dar títulos de licenciatura que realmente no son licenciatura, ¿no? Tal vez no están a ese nivel como para hacer una licenciatura. ¿Qué problema tienen con ser técnicos medios o técnicos superiores? Prefiero un buen guía capacitado solamente en observación de aves que un gerente que no tiene las capacidades necesarias. ¿Cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías de la información, las TICs? Toda la gente ahora en el área rural tiene un teléfono, un smartphone, con todas las posibilidades de acceder a procesos de capacitación por estos medios. ¿Los estamos empleando? No, todavía no. Tenemos que llegar a eso. Eso es fundamental para que demos el paso siguiente en la competitividad. ¿Cómo generar procesos que permitan nivelar insuficiencias educativas de base? Y esta es una pregunta para el Ministerio de Educación, no más que para nuestro sector. ¿Cómo involucrar a personas de áreas urbanas en los procesos de gestión ecoturística en el área rural? ¿Cuántos de los que están en esta sala están dispuestos a irse a vivir un tiempo en el campo? Es hermosa la experiencia. Realmente es otra forma de vida, pero la mayor parte que vive en el área urbana no está dispuesta a salir. Y la generación de posibilidades de capacitarse que permita la profesionalización en el área rural. Dame un minuto y ya termino. ¿Cuáles son las conclusiones? La necesidad de capacitación y profesionalización son constantes y son crecientes. Los requerimientos del mercado cada vez serán mayores en la perspectiva de calidad y especialización. Y las nuevas tecnologías nos abren un panorama tan promisorio que debemos abrazarlo y encontrar cómo se hacen las cosas de otra manera. Y bueno, para mí la capacidad es de las personas la base de un turismo sostenible. Muchas gracias. Muy bien, un fuerte el aplauso para el magíster Marcelo Arce García. ¿Hay preguntas? 3 preguntas. Ahí adelante 1, aquí 2 y 3. Allá también 4. Por favor, se identifica y hace la pregunta. Paola. Buenos días, mi nombre es Tasha Cori, soy de la Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia. Mi pregunta es al respecto del tema que mencionaba de que cada vez hay menos fondos en nuestro país para este rubro. Lastimosamente vivimos en un país que responde a la presión, los medios de gobierno siempre responden a la presión, nuestro país tiene marchas, bloqueos y todas estas cosas que hacen que los sectores superiores a nosotros tomen decisiones fuertes. Entonces quería saber si ustedes tienen algún método o algún plan para generar mayores fondos del gobierno, algún método de presión que nosotros podamos ejercer para que ellos inviertan en este rubro.
que al menos para todos los que estamos aquí es muy importante que el gobierno se interese en esto. Bueno, completamente de acuerdo que nuestro país funciona con presiones, bloqueos y marchas. Sin embargo, por principio estoy en contra de eso, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un bloqueo para que mejoren los ingresos de turismo, pues vamos a hacer que los turistas no puedan llegar. Entonces, tal vez deberíamos descartar esa primera posibilidad, ¿no? Bloquear para generar ingresos para turismo. Pero creo que es importante generar y explicar a nuestros gobernantes que lo que están haciendo es insuficiente. Es decir, cuando se invertía tantos millones de dólares, por ejemplo, en el paso del Dakar, que es absolutamente ineficiente para generar mercado, y además de eso es absolutamente insostenible, ¿no? Desde la perspectiva ambiental. Entonces, ojalá esos recursos pudieran ir a fuentes más eficientes de gasto, ¿no? O de inversión más bien. Creo que el viceministro Cox hace una gran labor, sin embargo, absolutamente pues insuficiente en relación a los requisitos que tiene el país. Y es un tema de mayores niveles de decisión, ¿no? El problema es que se ha cortado, por un lado la cooperación ha dejado de invertir en nuestro país, no sé si muy desacertadamente, ¿no? Y tampoco hay una inversión del gobierno. Entonces, desde la perspectiva de nuestros recursos están cada vez más vulnerables, ¿no? Por favor. Gracias. Hola, Pablo Marcial Lozada, de la Universidad Andrés Bello de Chile. En Chile estamos trabajando hace un tiempo en posicionar a los alumnos que estudian, que tienen la vocación del turismo, de la hotelería, que tienen las condiciones innatas del servicio. Y estamos trabajando para ellos darle las oportunidades laborales, tanto el mercado, que tiene una responsabilidad con el alumnado, ¿no es cierto?, y la academia, que le entregamos los conocimientos y la motivación que está a nuestro alcance para que se produzca ese encuentro, ¿no es cierto?, de la persona que tiene la vocación, que estudió turismo, hotelería, gastronomía, y el mercado que le facilite esa plaza y que le dé oportunidades de buen nivel y que lo incentive a que siga trabajando en lo que estudió. Hay mucho por hacer, estamos lejos de estar listos con este tema. Hay una mesa de capital humano que convoca, ¿no es cierto?, al gobierno, a las instituciones, al alumnado, a la empresa. Y desde ahí se trabaja en términos institucionales y además el mercado está entendiendo que la condición vocacional de la persona que estudió turismo le va a reportar un mejor resultado a la hora de entregar la prestación de servicios en su empresa. La pregunta es, ¿en qué medida pasa eso también en Bolivia o en los países donde tú has estado o la información que tú manejas al respecto? ¿Se da una relación entre ese número de alumnos que estudian vocacionalmente la actividad, se concreta después en el campo laboral? Porque eso está directamente relacionado con la calidad del servicio, con la sustentabilidad y con el éxito y la mejora, ¿no es cierto?, de las prestaciones del sector. Algo bien interesante es, ayer justo en el cóctel hablaba con una persona, un empresario boliviano, que decía que le era imposible encontrar a gente de la escuela hotelera para contratarlos en sus hoteles. Entonces creo que a ciertos niveles de formación, principalmente técnicos medios, técnicos superiores, hay una gran conexión entre posibilidades de estudio y posibilidades laborales. Creo que es así, no hay un estudio al respecto. Sin embargo, desde la perspectiva, yo trabajo mucho más con formación a nivel de licenciatura y en adelante, la dificultad principal es que muchos de mis estudiantes terminan trabajando de cajeros en un banco, atendiendo tengo uno que es brillante, pero es gerente de una gasolinera, ¿no? Entonces dices, ¿dónde se ha perdido ese vínculo? Y creo que hay un proceso que es necesario. Primero, cada vez menos licenciaturas, ¿no? Por eso criticaba a la Universidad del Beni, que tiene licenciatura en Rurrenabaque, pero más profesionales
a nivel técnico superior y técnico medio, porque yo no encuentro un buen guía de aves, por ejemplo, o no encuentro un cocinero que esté dispuesto a irse a trabajar al Parque Caía. Y también ese es un tema. Mucho del mercado pretende ciertos puestos de trabajo, ¿no? No, yo he estudiado gastronomía porque quiero trabajar en un hotel de 5 estrellas. Oye, pero tengo una posada donde solamente servimos desayuno. No me sirve. Oye, pero estás empezando, es la posibilidad, ¿no? Es donde puedes empezar. Tal vez llegues allá o tal vez no. Pero están dispuestos a asumir roles para empezar y ir para arriba o para ir al área rural y generar nuevo tipo de emprendimientos. Muchas veces esa urbanización, ¿no? Esa migración campo-ciudad hace que sea imposible ver, oye, yo también me veo en el campo trabajando. Entonces creo que hay esas dos distorsiones. Está bien, o sea, en el fondo tú atribuyes a que hay una falta de dirección por parte de la academia o de la entidad motivadora, ¿no es cierto?, que tiene que inculcarle al alumno, y que lo aprovechamos de hacer en esta oportunidad, jóvenes, de darle a entender de que, como todos en la vida, llega un minuto que tenemos que partir De abajo. desde abajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, está bien, yo entiendo el argumento que tú das en el sentido de, claro, ese para ti es la piedra, ahí es donde está el core del asunto, ¿no? Que por eso se descontinúa esta proyección del alumno y no sigue realizando la actividad, porque no tiene la conciencia de que tiene que comenzar desde una posición de primera línea operativa, ¿no es verdad? Yo creo que es eso por un lado, es decir, entender y también una serie de, no sé si puedo llamarlos prejuicios o parte de la forma, la idiosincrasia latinoamericana en la cual si estás en Colombia te tienen que decir doctor, ¿no ve? Aunque no tengas el doctorado. Y eso implica tener una carrera universitaria a nivel de licenciatura. Y tal vez ese no es el camino, o sea, hay posibilidades de generar más recursos económicos para tu familia si haces un buen trabajo de, no sé, aunque sea, pues, no sé, limpiando un hotel o haciendo, que son trabajos igualmente meritorios y a veces más requeridos que gerentes de hotel de 5 estrellas, o sea, que no son muchos. O sea, hay una responsabilidad del mercado también que tiene que ofrecer las condiciones apropiadas para que se genere este interés del alumno en continuar con lo que estudió, aunque sea de primera línea, pero que esa primera línea tenga las condiciones necesarias. Claro, laborales y sociales también, ¿no? Bien. Última pregunta, por favor, de pie, te identificas y haces la pregunta. Gracias. Micrófono. Hola. Hola, mi nombre es Laura de la Universidad Iberoamericana de México y bueno, mi pregunta va más enfocada en cómo ustedes direccionan esa calidad de vida que pretenden que las comunidades, en este caso, se direccionen en base a los ingresos que están generando. Por ejemplo, en México hay programas de turismo comunitario, pero todo ese ingreso que las personas generan muchas veces no lo invierten en educación o en más capacitación, sino se van por otras líneas que son como la drogadicción, la prostitución, incluso. Entonces, ¿cómo direccionar para que la comunidad vea ese recurso como una inversión y no como algo en donde no tiene o no tiene esta capacidad de invertirlo en su familia, sino que en otras cosas como que muy banales que no dan como un provecho, sino que ese beneficio es como contraproducente a la misma comunidad? Ahí tienes un reto bien interesante, porque no es algo que nos preguntábamos y estábamos trabajando hace mucho tiempo con Rodrigo Mariaca respecto a la currícula de guías naturalistas locales, no tratar de ver qué habíamos logrado. Y veíamos un tema de la transversalización de temas, como por ejemplo valores y principios, que no están necesariamente insertos en los procesos de capacitación. Entonces, algunos de los problemas que tenemos en las empresas comunitarias en este momento están relacionados, por ejemplo, con corrupción al interior de las comunidades, porque a veces piensas, corrupción, no, será el presidente que se ha robado plata, ¿no?, del país, pero nunca piensas el gerente que está en la empresa local, que también está manejando con las patas esas empresas. Y eso se traduce en cómo lo ve el resto de la comunidad en cuanto a su gestión y el aprovechamiento de esos recursos.
Eventualmente nosotros tenemos un modelo de gestión que está funcionando bastante bien en el tema de turismo comunitario, en el cual no los ingresos, sino las utilidades se dividen, una parte para los que son socios de las empresas, es decir, toda la comunidad es socia, entonces cada uno tiene una acción y si la comunidad, o si la empresa gana recursos, puede dividirlos. Parte de esa división va a la gente que son socios y parte, otra mitad, va a la comunidad que ha sido la que ha promovido este proyecto. Entonces, en ese, digamos, 50% que es para toda la comunidad, tú puedes tener una mayor posibilidad de ver en qué se invierte y no en qué se gasta o se dilapida. Pero de las personas, es interesante pensarlo que la mayor parte de las personas, cuando hicimos una pregunta, ¿qué habían hecho con el dinero que les correspondía a ellos? La mayor parte de ellos habían invertido en la educación de sus hijos. Entonces es promisorio. Muy bien, la participación del magíster Marcelo Arce García. Invitamos al licenciado Franz Bustillos, por favor, para que haga entrega a nombre de todos ustedes de un reconocimiento a nuestro expositor. Marcelo, muchas felicidades. A nombre de la dirección ejecutiva de la Escuela Hotelera, te hago entrega de este reconocimiento por tu excelente exposición y participación. A la vez, un bolsón, una mochila, para que portes tus documentos en tus capacitaciones. Muchas gracias. Así será. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Estamos realmente...